Bienvenido, bienvenida. Seguimos con nuestros juegos sencillos creados con Godot, empleando el lenguaje JavaScript. Y después de Pong, en esta ocasión vamos a hacer un juego de Snake, el clásico juego de la serpiente que había incluso en los teléfonos iniciales, los primeros Nokia. Y para eso, como siempre, entro a Godot, creo un proyecto nuevo, que voy a llamar Snake, que en mi caso guardaré dentro de la carpeta Godot y que para gráficos me basta con que sea compatibilidad para que funcione en la mayor cantidad de plataformas posible. Y cuando entro al entorno querré trabajar en 2D y mi nodo raíz será una escena 2D que voy a llamar tal cual, Snake. Hay muchos fundamentos que ya conocemos del juego anterior, del Pong, con lo cual en algunos momentos iré un poco más rápido y en otros me detendré un poco más para las novedades de este juego. Vamos a comenzar por añadir lo que sería un segmento de la serpiente y para eso necesito imágenes. Voy a irme a Kenny.nl que tiene muchas imágenes que puedes usar libremente o si lo prefieres puedes contribuir económicamente, pero a nivel de donación, no hay obligación de gastar dinero. Esta es su página oficial y voy a Get Free Assets, obtener elementos gratuitos. Podría filtrar en mi caso por 2D, pero aún así hay muchas alternativas, con lo cual directamente voy a buscar Platformer. Realmente nuestro juego no será un plataformas, pero habrá mapas de tiles, mapas de casillas que nos sirvan. Y entre otros tenemos, por ejemplo, uno llamado Simplified Platformer Pack, pack de plataformas simplificado. Esa es su apariencia. Y nosotros vamos a usar muy pocas imágenes. Usaremos una de estas circulares para representar cada segmento de nuestra serpiente, cualquiera de estas para representar los objetos que yo voy a ir devorando. Originalmente frutas, pueden ser diamantes, pueden ser llaves, puede ser lo que tú decidas. Y tenemos varios iconos también para crear paredes, para que el juego sea un poco más desafiante. Hay versiones de Snake en las que simplemente chocas con la propia cola de la serpiente a medida que crece. Hay versiones en las que aparecen objetos que te destruyen como si fueran bombas. Hay versiones que tienen paredes. Nosotros veremos cómo crear paredes de forma dinámica para que lo pudieras aplicar a cualquier otra cosa que te interesase. Con lo cual descargo este kit y esas tres imágenes que me interesan las voy a volcar a una carpeta de imágenes de mi proyecto. Aquí las tengo preparadas en mi carpeta de imágenes. Las he redimensionado a tamaño 32×32 para que un nivel de juego con un tamaño no demasiado pequeño me quepa en una pantalla con resolución HD. De hecho, podemos pensar, por ejemplo, que tenga, pues, imitando las estéticas antiguas, casillas más o menos grandes, algo como 30 de ancho, 20 de alto, con lo cual a tamaño 32 necesitaría 30×32, 960 píxeles de ancho. Voy al proyecto y lo ajusto. En visualización me propone 1152 y voy a cambiarlo por 960. Y de alto sí que voy a conservar uno muy cercano, por ejemplo puedo dejar 640 que serían 20 casillas de alto de ese tamaño 32. Pues vamos a comenzar ya con ese tamaño por crear la serpiente y su movimiento, que se va a distinguir poco de lo que ya habíamos hecho. Añado un objeto área 2D que voy a llamar serpiente, aunque realmente va a ser de momento solo la cabeza de la serpiente, ya haremos más adelante eso de que crezca. Y le añadiré un sprite y una forma de colisión. Su sprite va a ser ese que he llamado serpiente y su forma de colisión, colisión shape 2D, puede ser de forma circular y hago mucho zoom para editar su tamaño. Podría ser algo así. De hecho, vamos a hacer que el movimiento sea brusco, que sea de casilla en casilla como hacían la mayoría de versiones originales de Snake. Pero antes de llegar ahí vamos a ver cómo haríamos el movimiento con la única diferencia de lo que ya conocemos de que ahora no va a hacer falta que yo mantenga pulsado. Yo pulso una cierta dirección y la serpiente se sigue moviendo aunque yo deje de pulsar. Pues añado un script a mi juego, a mi clase Snake, a mi componente principal. Me propone que en JavaScript va a heredar de Node 2D, va a estar en la carpeta principal. Todavía me parece bien, tendremos solo este script todavía en este juego. Y te recuerdo, tenemos dos funciones especialmente importantes. Ready, que prepara la escena, y Process, que se llama en cada fotograma. Preparamos el esqueleto de Ready y el esqueleto de Process.
Y lo dicho, comenzamos por el movimiento. Me preparo una velocidad, que va a ser un vector de 2 dimensiones, va a tener una parte en X y una parte en Y. Y podemos hacer, por ejemplo, que al comenzar el juego empiece moviéndose hacia la derecha. Y en cada fotograma comprobamos si se pulsa una de las flechas de dirección, y en ese caso cambiamos por completo el vector de velocidad, y se pulse o no se pulse, la posición la incrementamos en esa velocidad. Vamos a hacer un poco menor de zoom para que se lea todo, aunque sea con letra más pequeña. Esa sería la apariencia en el caso de que se pulse la tecla hacia arriba, velocidad 0 en horizontal y menos 100 en vertical. Ese 100 está puesto a ojo, iremos refinando después. Repito lo mismo para las otras 3 teclas. E insisto, en cualquier caso, nos movamos o no nos movamos, mi posición voy a incrementarla en esa velocidad. E insisto, pulsemos alguna tecla o no la pulsemos, mi posición se va a incrementar en esa velocidad que tenga prefijada. Que sería algo así. Vamos a hacer una primera prueba. Al lanzar me dirá que guarde la escena. Quiero que sea la actual, la principal. Y empieza mi juego, se mueve hacia la derecha. Si pulso hacia abajo, se mueve hacia abajo y se sigue moviendo en la dirección que yo elija, aunque no pulse ninguna tecla más. Una pequeña diferencia con el juego anterior, con el Pong, en el que la raqueta se movía solo cuando yo pulsaba. Vamos a por la segunda diferencia y una de las más importantes. Vamos a hacer que haya paredes de fondo. Pero en vez de dibujar un mapa repetitivo de tiles, que es lo que se tiende a hacer hoy en día, vamos a hacerlo como se hacía en los tiempos de los 8 bits. Vamos a preparar una descripción del nivel con letras. Y luego analizaremos ese nivel y cambiaremos, donde había cada letra, dibujaremos una imagen. Con lo cual yo podría tener un mapa de fondo, que fuera un array bidimensional o simplemente un array de strings, y podría hacer cosas como esas, ir poniendo X donde quiera que haya paredes, espacios en blanco donde quiera que no se dibuje nada, Fs donde quiera que haya una fruta, luego la siguiente línea. Vamos a dibujar un nivel, insisto, de a ojo cerca de 30 columnas de ancho, cerca de 20 filas de alto, de esa forma. Y lo analizaremos para ir dibujando esas paredes y dibujando esas frutas. Pues el mapa podría ser algo así, insisto, no lo vamos a hacer al azar, va a estar prefijado. Un array bidimensional o un array de cadenas de caracteres en el que cada letra va a indicar qué quiero que haya. Aquí quiero espacios en blanco, aquí quiero una pared, aquí quiero una fruta. De hecho, si quiero varios niveles, que lo haremos al final, podría crear un array de arrays o una lista de listas, encadenar varios mapas como estos. Lo haremos. De momento vamos a dibujar este mapa, vamos a generarlo a partir de esos datos que hemos diseñado como texto. Vamos a crear una función llamada generar laberinto, a la que llamaremos desde ready y que irá analizando con un bucle anidado con un doble for todo ese mapa y generando y situando elementos. Para eso necesitamos crear primero esos elementos porque los iremos instanciando, generando en tiempo real. Con lo cual voy a crearme un par de elementos visuales. Volvemos a la interfaz 2D. Hacemos mucho menor zoom. Y comienzo, por ejemplo, por la pared. Va a ser muy similar a la serpiente, pero la convertiremos en una escena y la quitaremos para que no sea visible hasta que nosotros queramos. Ya sabes, botón derecho, nuevo área 2D, con su sprite y con su forma de colisión. De colisión un rectángulo en esta ocasión. Y cuando lo tengo listo, lo guardo como escena. No quiero que sea visible inicialmente, sino que aparezca cuando yo lo pida. Guardar rama como escena. Me propone el nombre pared, me parece bien.
y la voy a quitar de la escena principal. Y lo mismo con esa supuesta fruta que tendré que recoger, exactamente los mismos pasos. Algo así podría estar bien y nuevamente la elimino de la escena. La guardo como escena propia y la quito de la principal. Y ya puedo volver a mi código fuente para ir haciendo que me precargue esas dos escenas y que recorra ese array. Para eso tenemos un preload, precargar, que me propone todos los recursos que tengo por ahí. Para la pared me interesa esa pared.tsc en esa escena que he guardado. Y repito la misma idea para la casilla de la supuesta fruta, que realmente para mí va a ser la apariencia de un diamante. Y vamos con ese doble for que vaya obteniendo cada elemento, calculando su posición y creándolo. Voy a tener varias filas, tantas como el tamaño, la cantidad de filas de mi mapa. En cada fila voy a tener varias columnas, tantas como la longitud de esa cadena que representa esa fila, la fila 1, la fila 2, la fila 3. Y entonces vamos a obtener ese carácter y calcular en qué posición se vería. No hemos creado todavía una variable que represente el tamaño de casilla, vamos a crearla fuera de esta función, la usaremos en más de un sitio. Podemos dejar más claro que va a ser un entero. Pues vamos a instanciar, a generar un objeto del tipo que corresponda y añadirlo. Y la idea sería algo parecido a esto. Si el carácter es una X, que era mi marca de pared, instancio un objeto del tipo casilla pared, es decir, a partir de la escena de pared creo un objeto concreto que sea un fragmento de pared, le asigno esa posición y lo añado a los nodos, al árbol que forma todo el juego, con lo cual pasará a ser visible. Lo mismo para las supuestas frutas, para esos diamantes. Algo así. Pues solo debería faltar que en ready llamemos a esta función generar laberinto, con lo cual se recorre el array, se rellenan los objetos, se añaden a la zona visible de la pantalla. Vamos a comprobarlo. Esa sería la apariencia y ahora nuestra serpiente, realmente solo la cabeza por ahora, debería moverse por encima de un laberinto que mostrará paredes y mostrará, no frutas, sino diamantes, pero esa es la idea. Lo probamos. Y ahí tenemos. El problema es que estamos dibujando nuestra serpiente por detrás de las paredes. No va a ser grave cuando el juego esté en marcha, porque en cuanto haya una colisión perderemos la partida o en cuanto haya un contacto con una supuesta fruta, la fruta desaparecerá. Pero si queremos que sea un poco más realista, que parezca estar por delante mientras que hacemos pruebas, podemos cambiar su posición Z. De paso, verás que aparece ligeramente desplazado, porque hemos colocado en la 0, 0 la pared, pero realmente la pared sus coordenadas están en el centro de la casilla. Podríamos desplazarlo media casilla hacia la derecha. Vamos a refinar esos pequeños detalles. ¿Qué hacemos para refinar la posición un poquitín hacia la derecha? Pues cuando obtenemos la posición de cada elemento que vamos a dibujar, lo desplazamos un vector que sea media casilla hacia la derecha, media casilla hacia abajo. Forzamos que reconozca que estamos en la continuación de la orden anterior con la barra invertida. Así debería servir. La posición de cada elemento va a estar ligeramente desplazada para que no nos la centre en las coordenadas 0, 0, sino un poquitín más a la derecha y no se vea ligeramente descuadrado con lo que es la pantalla visible.
Y lo que hacíamos, volvemos a la interfaz 2D para que esté por delante nuestra serpiente. Selecciono mi serpiente y en Z-index le pongo 1, que esté por encima del 0 para que esté por encima de esas cosas que voy a crear en la profundidad 0. Relanzamos. Conveniente siempre guardar antes por si acaso algo explotara, cosa que no debería ocurrir, pero nunca se sabe. Y ahí tenemos, ahora nuestra serpiente ya se mueve por delante y nuestro mapa aparece centrado en esas coordenadas. Tenemos un cierto margen inferior porque realmente no hemos usado las 20 filas. Tú ya decides si quieres llenar por completo la pantalla, si quieres dejar esa zona inferior para mensajes de aviso, no es un detalle importante. Pero vamos a comprimir esta primera versión que ya empieza a hacer cosas y avanzamos. Pues ahora vamos a añadir por una parte el movimiento brusco que tenía el Snake original, el avanzar de casilla en casilla. Y por otra parte vamos a comprobar colisiones para ver si tocamos una pared o tocamos una fruta. En cuanto al movimiento brusco, hay una forma un poco, para mi gusto, demasiado salvaje, que sería decir a todo Godot Engine que quiero que trabaje a menos FPS. Hay un target FPS, un fotogramas por segundo de objetivo, que podríamos cambiar, pero yo creo que es más razonable, más versátil el contar tiempo. Y solo cuando hayamos superado un cierto tiempo permitimos que avance, con lo cual vamos a nuestro script y preparamos un par de variables auxiliares. Por una parte, unos milisegundos de espera hasta el siguiente movimiento, que podría empezar siendo 400. Por ejemplo, hasta que no pasen 400 milisegundos, casi medio segundo, no permitimos que avance a la siguiente posición. Y así haremos que a medida que comamos más frutas, cada vez ese tiempo disminuya, con lo cual el juego cada vez será más rápido y más difícil. De hecho, puede ser más razonable pensar en segundos, poner 0.400 y llamarlo segundos en espera. Y deberemos llevar cuenta de cuánto tiempo ha ocurrido desde el movimiento anterior, que empezará siendo 0. Y en cada paso por proceso iremos contando tiempo, sumando ese delta para saber cuánto tiempo ha transcurrido. Y si ese tiempo acumulado ya es mayor que los segundos, porque estamos con decimales que queremos que pasen hasta el siguiente movimiento, entonces permitimos que se mueva, pero ya no es la velocidad por delta, ya es la velocidad que hayamos predefinido, porque el delta lo estamos teniendo en cuenta aquí, esa fracción de segundo, y deberemos volver a poner el contador a 0. Vamos a comprobar si ahora se mueve a saltos. Y ahí tenemos saltos demasiado grandes, habrá que bajar un poco esa velocidad ahora, pero esa es la idea. Vamos ahora a comprobar colisiones realmente. Para la velocidad vamos a usar ese tamaño de casilla. Y para las colisiones, te recuerdo, tenemos en el inspector la pestaña Nodos y aquí teníamos un Area Entered, que es para cuando un área 2D choca con otro área 2D y todos nuestros componentes son área 2D. Me pregunta, ¿en Snake? ¿Y quieres que se cree un onSerpiente Area Entered? Suena todo bien porque no tenemos otra fuente y es la serpiente lo que va a colisionar. Comprueba que la tienes seleccionada en el panel izquierdo. Así que le digo que sí, que conectar. Y entonces vamos a comprobar con qué hemos chocado. Vamos a llamarlo otro en vez de área, que sea un poco más legible. Y vamos a empezar porque nos muestre el nombre de ese otro objeto con el que hemos chocado. Y veremos que pasan cosas raras. Lanzamos. De hecho, vamos primero, ya que estamos, a colocar en una posición un poco más centrada nuestra serpiente. Lo podemos hacer de momento de forma visual, pero luego lo haremos desde código, para que no empiece chocando con una pared. Vamos a intentar hacerlo de forma visual, a ver si acertamos. Por ejemplo, ahí, a ver si hay suerte. Y como suele ocurrir, no lo ha habido, pero el caso es que nos va apareciendo mensajes de que ha chocado con algo. Y esos algo se llaman área 2D y un número. 67, 64, 74. No es un número natural, no es un nombre fácil para que podamos comprobar colisiones
y saber de qué tipo es. Podríamos estar tentados de intentar dar un nombre a cada cosa. Vamos al código y yo podría hacer que a la hora de crear me hiciera cosas como esa pared, su nombre, va a ser pared. Y esta fruta, su nombre va a ser fruta. Pero verás que sigue sin funcionar. Cuando los añado, el nombre que conserva no es este que yo he intentado dar a mano, sino el nombre que él le da a nivel interno. Lo vemos. Y sigue apareciendo área 2 de 67, área 2 de 64, área 2 de 86. Tenemos que hacerlo de otra forma. Puede ser, por ejemplo, en vez de intentar cambiar su nombre, añadirlo a un grupo. Tenemos un add to group. De modo que ahora sí que podremos comprobar si eso con lo que hemos chocado está en un grupo o está en otro grupo. Es decir, sería algo así. Compruebo si está en el grupo pared y de momento me aviso, luego realmente acabará la partida, cosas así. O compruebo si está en el grupo de frutas y si es así, de momento me aviso de que es una fruta, luego realmente contaré puntos, descontaré frutas para así cambiar de nivel, haré que desaparezca de la pantalla visible, etc. Probamos. Y ahora sí empezamos tocando una pared, luego otra pared, si subo debería tocar una fruta y si bajo debería tocar paredes. Pues vamos a colocar un poco mejor, en vez de que esté a ojo, nuestra supuesta serpiente y guardamos esta segunda versión que se va acercando mucho más a lo que queremos. Vamos a probar con algo así, que la posición de mi serpiente sea la casilla número 10 en horizontal y la número 7 en vertical. Y ahora y así, como sigue el tamaño de casillas, va junto a los elementos de la pantalla sin colisionar con ellos, a no ser que yo lo busque. Aquí, por ejemplo, puedo tocar esa fruta, aquí puedo tocar esa pared. Pues casi lo tenemos. Lo dicho, guardamos y vamos a hacer ahora ya que la serpiente vaya creciendo de tamaño, incluso que la velocidad vaya aumentando a medida que recojo frutas, para que cada vez sea un poco más difícil. Pero vamos con lo que para mí es una de las partes más interesantes del Snake como juego, que es ese crecimiento de la serpiente. Voy a empezar por mi serpiente, devolverle las coordenadas 00. Voy a mi transform, reinicio las coordenadas porque ya le estoy cambiando desde código y voy a guardármelo como escena, pero en esta ocasión no lo voy a quitar, porque la cabeza estará en la escena e iré creando cuando necesite nuevos segmentos. Botón derecho, guardar como escena. Me propone de nombre serpiente, también lo podría llamar segmento, cualquier nombre así que me recordará un poco más la misión concreta, pero no me parece mal que sea serpiente. Y entonces vamos a mi código. Y lo primero que tendré es una nueva variable que va a ser la cola de serpiente y que es algo que va a estar inicialmente vacío. Pues me crearé también una pax_scene, una escena compactada, algo en lo que cargue esa cola de serpiente para irla añadiendo a medida que necesite. Podemos hacerlo aquí o si queremos, para que sea un poco más parecido a lo que es dentro de los lenguajes, en vez de cargar cosas aquí, podemos cargarla dentro de ready y solo definirla fuera. Es decir, aquí la cargamos y aquí decimos que va a ser una escena compactada. De modo que ahora, cuando haya una colisión, lo que haremos es aumentar la serpiente. Me crearé una función nueva al final. Quitamos un poco de espacio por aquí. Y esa función lo que va a hacer es instanciar un nuevo segmento, añadirlo a la cola y hacerlo visible. ¿Por qué lo añadimos a la cola? Pues porque así no será fácil gestionar el movimiento. Lo que haremos es que lo que estaba en la posición 5 pase a la posición que tenía el segmento 4.
el 4 pase a la que tenía el segmento 3, y así. Es decir, si realmente hay alguna cola, vamos a recorrer todos los elementos de esa cola para que cada uno tome la posición de la anterior. Pero eso deberíamos hacerlo descendiendo hacia el 0, con lo cual este range debería descontar. Y entonces, lo dicho, el segmento de la posición I pasará a ocupar la posición que antes tenía el I-1, es decir, el tercero pasará a donde estaba el segundo donde estaba el primero, y la cabeza a su vez se moverá, algo así. El primero pasará a la posición que tenía la cabeza está fuera de ese array, de esa lista de la cola. Y finalmente, haya cola o no haya cola, deberemos mover la cabeza. Y eso va a afectar a nuestro proceso. Antes teníamos la serpiente se debe mover, ahora ya veremos a este mover serpiente que siempre moverá la cabeza, y si existiera cola, moverá cada segmento a la posición del anterior. Vamos a probarlo. Primero en proceso cambiamos esto de aquí por un mover serpiente y lo probamos. Quizás tengamos un aviso, vamos a verlo. Aquí me avisa de un error de tecleo. Esto iba a ser size. Por cierto, no estamos llamando a aumentar serpiente, hay que hacerlo cuando tocamos una fruta. Podríamos incluso también hacer que directamente desapareciera ya esa fruta. Y vamos a probar. Y bajamos, tocamos una primera fruta, algo ha ocurrido, no está funcionando. Comprobamos los avisos del depurador. Aquí nos dice que la división entera, que va a descartar la parte decimal, eso no es importante. Podemos forzar, por ejemplo, a que no sea división entera. Volvemos a avanzar. Vamos a comprobar por qué es posible que, al haberlo convertido en escena, se haya perdido la conexión de las señales, porque no está saltando ninguna colisión. Vuelvo a mi serpiente, vuelvo a nodo y efectivamente no aparece marcado el área entre. Vamos a intentar reconectarlo. Quiero que sea con o serpiente área entre, de acuerdo, conectar y relanzamos ahora. Ahora ya sí. Nos avisa cuando tocamos una pared y va creciendo cuando tocamos una fruta. Esa es la idea. Aún así, si te fijas con detalle, en la esquina superior izquierda, verás que cada vez que tocamos una fruta, aparece ese nuevo segmento durante un instante en la esquina superior izquierda. Pues podemos hacer que ese nuevo segmento aparezca en una posición fuera de la pantalla durante ese instante en el que acaba de aparecer pero todavía no se ha añadido a la cola de la serpiente. Y ya de paso podemos hacer también que vaya cada vez más rápido a medida que recojo cosas. Pero lo que te decía, es probable que tengamos por aquí un aviso del depurador, vamos a intentar solucionarlo. Nos dice que aumentar serpiente, que cambiará el estado, mientras que está revisando que usemos call deferred, llamar diferido. Pues detenemos el juego y hacemos todas esas cosas. Por una parte, en las colisiones, insisto, en vez de llamar tal cual a aumentar serpiente, vamos a llamarlo de forma diferida, porque estamos en medio de un procesamiento de señales y estamos lanzando otra señal. No le gusta su agoto en general, con lo cual decimos quiero que llames en diferido, call deferred, al método aumentar serpiente. Así desaparecerán esos errores del depurador. Igual que podríamos hacer lo mismo en estas divisiones para que no haya absolutamente ningún error, el dividir entre 2.0, para que no nos avise de cuidado que divides sin decimales, perderás decimales. No nos preocupa, pero bueno.
Y lo que decíamos es hacer que cada vez sea un poco más rápido. Pues para eso podemos hacer también que cada vez que se toca una fruta, aquí en las colisiones, vamos a llevarlo hacia el margen, cambie la velocidad, que vaya disminuyendo los milisegundos en espera. O sea, podría ser algo del estilo decir, pues quiero que esos segundos en espera le restes, por ejemplo, pues 3 centésimas, 0.030. Eso tiene el riesgo de que en cierto momento lleguemos a una velocidad exageradísima, con lo cual normalmente es preferible poner un límite. Es decir, por ejemplo, pues si mis segundos en espera todavía son mayores que un cierto valor, podría ser, por ejemplo, pues 0,60, o sea, 16 fotogramas por segundo, quitas tiempo de espera. De modo que cada vez, a medida que cojo una fruta, habrá menos tiempo de espera hasta el siguiente fotograma. Y el juego en la práctica cada vez será más rápido. Lo probamos. Le cogemos la primera, tenemos 2 segmentos, 3 segmentos y va yendo cada vez un poco más rápido. Pues esa es la idea. Nos queda poquito por hacer que no sepamos. Nos queda encadenar un segundo nivel. Podríamos poner textos de los puntos, textos de partida terminada y un modo de comenzar la partida, cosas que sabemos hacer. Y podemos también hacer que haya al menos algún sonido para que se note un poco más o que hemos recogido algo o que hemos chocado. Pues vamos a empezar por 2 niveles encadenados. Aún así, nuevamente comprimo esta versión y te la comparto para que puedas trastearla un poco sin miedo a romper nada. Pues casi lo tenemos. Nos quedan pocos detalles nuevos y cosas que ya conocemos. Primer detalle nuevo, sonidos. Pues desde el editor visual añado a Snake un nuevo nodo hijo que va a ser un Audio Stream Player. En nuestro caso en 2D. Y tendrá una propiedad llamada stream, que es el fichero MP3 o el fichero OGG que quiero que se reproduzca. Nuevamente iré a la página de kenny.nl porque entre esos free assets tenemos también audio. Sonidos de ciencia ficción, entre ellos explosiones, sonidos de impactos que nos pueden servir para cuando recogemos una fruta. Entonces yo he descargado esos dos, he escogido uno de cada que tendrás compartido, pero lo ideal es que tú juegues sea con esta plataforma, sea con cualquier otra, experimentes y elijas los sonidos que más te gusten a ti. Pues voy a tener por simplicidad 2 Audio Stream Player, uno para cada uno de los 2 sonidos que voy a emitir y así no me complico en cambiar el stream en tiempo real. Este puede ser, por ejemplo, el sonido de la fruta. Y me creo otro para el sonido de pared. Y para cada uno de ellos, a su propiedad stream, voy a llevar el sonido que yo elija. Por ejemplo, tengo un Explosion Crunch para el sonido de la pared. Y para el sonido de la fruta tengo un Impact Tin. Y desde código le digo que reproduzca esos sonidos llamando al método play de cada stream player. Si toco la pared, sonido pared.play y sonido fruta.play en caso de que lo que toque sea una fruta. Lanzamos y vamos a por la fruta. Ahí está. Pues esa es la idea. Insisto, sonidos he cogido los primeros que he encontrado, pero puedes tú elegir cualquier otro que quede un poco más razonable. Simplemente me interesa que vieras que es muy fácil de producir sonidos. Pero vamos a añadir 2 niveles encadenados. Y para eso a nivel de código lo que haré es preparar un array de arrays, es decir, abro un nuevo corchete y a continuación preparo un segundo mapa que rellenaré ahora partiendo de este y luego deberé llevar cuenta de cuál es el nivel actual, incluso lo deseable es que de cuántas frutas me quedan, para que cuando consuma todas las frutas salte al siguiente nivel.
El segundo nivel podría ser algo así, muy parecido al original, pero con alguna fruta más y sobre todo frutas en posiciones complicadas, cerca de las paredes, cerca incluso de las esquinas, para que sea más difícil de superar. Y lo dicho, me preparo variables para el nivel en el que estoy y las frutas que me quedan. Y ese contador de frutas restantes lo iré rellenando cuando estoy procesando el nivel en esa función generar laberinto. Es decir, si encuentro una F, me anoto que tengo una fruta restante más. Y cada vez que recojo una fruta, compruebo si ya son 0, y en ese caso deberé cambiar de nivel. Pues esa es la lógica. Vamos a crear esa función avanzar nivel. Y las cosas que ya conoces, podríamos añadir una etiqueta para los puntos, otra etiqueta para el pulsa espacio para comenzar, dos modos de juego, un modo de estoy en espera o un modo de ya estoy dentro de la partida. Son cosas que ya hemos hecho antes. La única dificultad que nos queda es ese avanzar nivel porque debería cambiar el número de nivel actual, volver a generar laberinto y quizás incluso eliminar los componentes visuales que quedaran en pantalla. Tanto paredes como frutas. Frutas es de esperar que no ocurra, pero paredes sí que deberíamos eliminar las anteriores antes de dibujar las nuevas. Es decir, la lógica sería algo parecido a esto. Nos preparamos un limpiar nodos del nivel que todo lo que sean paredes, o lo que no debería ocurrir, pero por si acaso, lo que sean frutas, lo elimine. De modo que ese aumentar nivel lo que va a hacer es comprobar el nivel en el que estamos. Hay que decidir qué hacemos cuando se llegue al último nivel. Podemos hacer que ya que cada vez va siendo más rápido, si superamos el nivel 2, o el que fuera el último, vuelva a 0. Y en cualquier caso limpiamos esos nodos con esta función auxiliar y generamos el laberinto. Eso sí, yo aquí propondría un cambio de nombre. Antes teníamos un único mapa, ahora tenemos varios niveles. Con lo cual lo voy a llamar niveles en vez de mapa y va a cambiar parte de la lógica porque ahora de mis niveles mira el nivel actual. Vamos con ello. Primero vamos a la definición como tal. Esa variable la llamamos niveles. Y entonces nos dirá, no sé lo que es mapa, porque a la hora de recorrer ya no diremos todo el mapa, sino de mis niveles, el nivel actual. Y lo mismo cada vez que se hable del mapa. Cuando recorro las filas, para obtener las columnas también diré de mis niveles, el nivel actual, fíjate en esa I. Y cuando obtenga carácter diré de mis niveles, en el nivel actual, miren lo que hay en esa fila y en esa columna. Así para mi gusto queda más legible, es decir, de los niveles me interesa el nivel actual, porque ya no hay un único mapa, ya hay varios. Pues vamos a comprobar si realmente podemos saltar de nivel. Pues parece que sí, esa es la idea. Tendrás compartida esta versión y tendrás compartida la versión final que te dejo propuesta como ejercicio, en la que se muestren los puntos, haya una posibilidad de no empezar jugando, sino que haya que pulsar espacio para empezar. Lo que te decía, solo falta para mi gusto, habíamos comentado, que aparece inicialmente en esta posición el nuevo segmento. Vamos a corregir eso y esa será la versión que tendrás compartida previa a la final, que insisto, te dejo como ejercicio, ya lo habíamos hecho, el modo de espera antes de empezar, el volver a esa pantalla de espera y el mostrar los puntos. Si tienes cualquier duda, pregunta en los comentarios, si no, nos vemos dentro de poco con un nuevo juego clásico. Pero insisto, antes el cambio que te decía es que a la hora de generar un nuevo segmento, deberíamos colocarlo fuera de la zona visible para que no se vea en esa esquina superior izquierda. Pues lo dicho, te lo comparto así, tendrás también la versión con ese texto de puntos, ese texto de pulsa espacio para comenzar y esos dos modos, pero son cosas que ambas hicimos ya en el Pong y es fácil que sepas ya cómo hacer.